Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy descubriremos una historia que combina fortuna, traición y legado familiar. Hablaremos de cómo la muerte del legendario Richard Old Man Harrison, el alma del programa Pawn Stars, la cambió para siempre el destino de su nieto Corey Harrison. Lo que parecía el final de una era, se convirtió en el principio de una nueva fortuna que hizo a Corey mucho más rico de lo que nadie imaginaba. Cuando el viejo Harrison exhaló su último aliento, el 25 de junio de 2018, el mundo de las casas de empeño perdió a su rey. Pero detrás de las cámaras, lejos de los reflectores, una batalla secreta estaba a punto de comenzar. Mientras los fanáticos lloraban su partida, los abogados afilaban sus lápices. El testamento del viejo no solo repartía bienes, también encendía un fuego familiar. Un hermano borrado del documento, una viuda reclamando lo que le correspondía, y un nieto que de pronto tenía en sus manos las llaves de un imperio valuado en millones. Corey Harrison, conocido por su carácter directo y su sonrisa fácil frente a las cámaras, pasó de ser el chico del mostrador a convertirse en heredero de una fortuna que no solo se medía en dinero, sino en historia. Lo que el viejo dejó atrás no eran simples objetos, eran fragmentos de una vida dedicada a acumular poder, prestigio y reliquias únicas. Lo primero que heredó Corey es algo casi mítico: el automóvil más querido del viejo, un Imperial Crown convertible de 1966. Durante 15 años, Richard Harrison lo persiguió con la obstinación de un cazador. Molestó al dueño una y otra vez hasta que finalmente lo convenció de venderlo. Ese coche era su tesoro, su orgullo, largo, negro, poderoso, el reflejo perfecto de su personalidad. Pero cuando comenzó el programa, el vehículo ya se encontraba olvidado, oxidado, abandonado en el estacionamiento trasero. Y aquí comienza una de las anécdotas más sorprendentes. Rick, el hijo, y Corey, el nieto, decidieron robar el coche. Sí, literalmente se lo llevaron sin pedir permiso. Lo remolcaron mientras el viejo estaba ocupado regañando a Chumley. Cuando notó que su auto había desaparecido, explotó de furia. Pensó que lo habían vendido a un cliente para piezas, pero Corey tenía un plan. Desarmaron el vehículo pieza por pieza y lo restauraron completamente. Nueva pintura, nuevo motor, cromo brillante, asientos impecables. Todo lo hicieron en secreto para devolvérselo al viejo como regalo por su aniversario número 50 de bodas. La reacción fue única. El hombre más gruñón de la televisión sonrió. Por primera vez, el viejo se dejó ver emocionado. Condujo ese Imperial con orgullo hasta que su salud ya no se lo permitió. Cuando murió, el coche no fue subastado, permaneció en la familia. Hoy, ese auto descansa en el garaje de Corey, convertido en una reliquia que vale más de lo que cualquier subasta podría pagar. Los expertos estiman que un Imperial convertible de 1966 en estado perfecto podría venderse por más de $100,000. Pero este tiene algo que ningún otro posee: historia, fama y el toque del viejo. Pero con la herencia, también llegan los problemas. Mantener las llaves lejos del resto de la familia no es tarea fácil. Ese coche representa más que un recuerdo. Es un símbolo de poder, de quién tiene el control del legado Harrison. Mientras los autos brillaban, una herencia mucho más silenciosa y peligrosa esperaba ser descubierta: la plata. El viejo no confiaba en los bancos, nunca lo hizo. Prefería el metal en sus manos antes que números en una pantalla. Durante décadas, fue acumulando lingotes, monedas y bolsas de chatarra de plata. Decía en el programa que compraba cuando costaba apenas $3 la onza. Hoy vale 10 veces más. Cuando murió, esa montaña de metal precioso se convirtió en el corazón de una guerra familiar. Documentos judiciales revelaron que la caja fuerte privada del viejo contenía plata y efectivo por más de $500,000. Joan, su esposa, afirmaba que Rick se apropió del contenido, pero fuera cual fuera la verdad, Corey terminó beneficiándose. Aquella fortuna escondida significó liquidez inmediata, el tipo de herencia que no pasa por notarios ni cámaras de televisión. Heredar una caja fuerte llena de plata es como encontrar un tesoro pirata. Y para Corey fue exactamente eso.
riqueza instantánea, tangible y libre de impuestos. El viejo siempre decía que el papel pierde valor, pero la plata permanece, y tenía razón. Esa filosofía se convirtió en el motor de su legado. Hoy, Cory no solo heredó el metal, sino también la mentalidad. Invertir en lo que se puede tocar, en lo que resiste al tiempo y a los mercados. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las grandes fortunas, y ayudarme a seguir creando contenido como este. Sin embargo, la plata no era lo único brillante que el viejo acumulaba. También había autos, colecciones y alianzas que transformarían el futuro del joven heredero. En la próxima parte, veremos cómo un simple regalo de televisión se convirtió en una prueba del poder real de la familia Harrison. La historia continúa con un giro aún más sorprendente. Lo siguiente que heredó Cory no era un auto cualquiera, sino una obra de arte con ruedas. Un Chevy 150 de 1957 que no compró su abuelo, sino que fue un regalo. Un tributo de los colegas más famosos del History Channel, al hombre que había puesto a las casas de empeño en el mapa mundial. Los protagonistas de American Pickers, American Restoration y Counting Cars se unieron para crearle una joya única. Encontraron un Chevy antiguo en ruinas, y lo transformaron en un símbolo del legado del viejo Harrison. Rick Dale, experto en restauraciones, y Danny Cocker, leyenda de los autos personalizados, se encargaron de devolverle la vida. Lo pintaron de azul medianoche, con detalles cromados que reflejaban la personalidad dura pero elegante del viejo. Cuando se lo entregaron, su reacción fue de pura satisfacción. Le encantó. Aquel coche era rápido, sencillo y clásico, justo como él. Desde ese momento, el Chevy 150 se convirtió en parte inseparable del garaje familiar. Su valor de mercado podía rondar los $50,000, pero la procedencia lo hacía incalculable. Ese vehículo no era solo metal, era un testamento de respeto entre los reyes del canal History. Para Cory, heredar ese auto significaba mucho más que poseer una máquina. Era la prueba de que su familia era respetada por toda la comunidad televisiva. Tenerlo bajo su custodia era tener acceso directo a una red de contactos de lujo. Gente como Danny Cocker o los chicos de American Pickers ya lo consideraban uno de los suyos. Y en el mundo de los coleccionistas y las celebridades, las conexiones valen tanto como el dinero. Ese Chevy es la llave que le permite a Cory seguir ampliando su imperio con alianzas estratégicas y proyectos nuevos. Pero el verdadero tesoro no estaba en los autos, sino en la máquina que los pagaba. La mundialmente famosa tienda Gold and Silver Pawn Shop, el corazón de la fortuna Harrison. Antes de morir, el viejo poseía el 49% del negocio, mientras que Rick tenía el 51%. Cory, durante años, fue solo un empleado asalariado, incluso amenazó con renunciar si no le daban participación. Finalmente, obtuvo un 5%, una pequeña porción que más tarde cambiaría su destino. Cuando Richard Harrison falleció, su parte del negocio no desapareció. El control quedó en manos de Rick, y con ello, Cory se convirtió en su mano derecha. La muerte del viejo eliminó el último límite de su carrera. Ya no había un patriarca que rechazara sus ideas. Cory podía modernizar la tienda, abrir nuevas líneas de negocio, expandirse al mundo digital. En otras palabras, pasó de empleado a heredero de un emporio que mueve millones cada año en turismo, mercancía y programas derivados. Cada día, miles de personas visitan la tienda solo para tomarse una foto o comprar una camiseta con el rostro gruñón del viejo. Esa imagen icónica, reproducida en tazas, figuras y pósters, sigue generando dinero incluso después de su muerte. La demanda de la viuda, Joan Harrison, asegura que nunca recibió su parte de esas ganancias. Pero los documentos y los ingresos cuentan otra historia. Los beneficios permanecieron dentro del negocio, el mismo que sostiene el estilo de vida de Cory y Rick. En el juego del poder, eso significó consolidación total. 2 hombres, un imperio y una marca que factura millones. Con el tiempo, Cory se transformó en el heredero natural del trono Harrison. Heredó no solo el dinero, sino la autoridad.
La tienda Gold and Silver se convirtió en su castillo y él en el nuevo señor. Cada turista que entra, cada fan que compra una taza, está contribuyendo al legado que su abuelo construyó desde cero. Un negocio familiar que comenzó con monedas viejas y ahora se extiende por todo el planeta. Pero la historia no termina ahí. Detrás de los muros de ese castillo, aún quedan tesoros escondidos. Garajes llenos de reliquias, autos olvidados y recuerdos que revelan una faceta más íntima del viejo Harrison. En la siguiente parte, conoceremos los vehículos secretos que completan la colección y lo que realmente significaban para el patriarca de la familia. Entre las herencias menos conocidas del viejo Harrison, había algo que muy pocos fanáticos sabían: una flota entera de automóviles clásicos. Si el Imperial convertible de 1966 era su joya pública, los autos que escondía en sus garajes privados eran su tesoro personal, y cuando murió, Cory se convirtió en dueño de todos ellos. Uno de esos autos era otro Chrysler Imperial, pero de 1963. Este no era un convertible, sino un sedán de 4 puertas. Más sobrio, más imponente, más hombre de negocios. Su diseño, con faros independientes y líneas angulares, parecía sacado de una nave espacial de los años 60. Era el auto con el que el viejo llegaba a las reuniones importantes. Mientras el convertible era para pasear los domingos, este sedán representaba autoridad. Para Cory, heredar ese coche significó heredar respeto dentro del mundo de los coleccionistas. Tener más de un Imperial en su garaje era señal de poder. No era solo lujo, era un símbolo de continuidad, de que el apellido Harrison seguía siendo sinónimo de estatus. Pero los gustos del viejo no terminaban con Chrysler. En su garaje también descansaba un Cadillac Sedan DeVille de 1962. Un auto de lujo, largo, pesado y elegante. Tenía las icónicas aletas traseras, el cromo reluciente y la presencia de un rey sobre ruedas. El viejo lo usaba cuando quería sentirse como el presidente de la junta. En una ciudad como Las Vegas, llena de luces y exageración, aquel Cadillac era pura clase. Para Cory, que ya era un entusiasta de los Porsches y las motocicletas personalizadas, heredar un Cadillac con esa historia fue un salto de prestigio. No se trataba solo de tener otro auto, sino de poseer una pieza del pasado, que contaba la historia de su familia y del auge de la ciudad que los hizo ricos. Cada uno de esos vehículos tenía un significado emocional y financiero. Aunque Rick, el padre de Cory, ha vendido parte de la colección para simplificar la herencia, las piezas más valiosas se mantienen cerca del corazón familiar. Incluso si algún día Cory decide vender alguno de ellos, el dinero seguirá en casa. No hay pérdida posible cuando lo que vendes es historia. Y si los autos representaban el éxito, las monedas representaban la sabiduría. Mucho antes de que existiera la tienda de empeño, el viejo comenzó con un pequeño negocio de compra y venta de monedas. Era un apasionado de la numismática. Podía mirar una moneda de plata y decirte su año, su lugar de acuñación y cuántas copias existían. Durante más de 40 años, seleccionó las mejores piezas que llegaban a sus manos. No todas terminaban en las vitrinas de la tienda. Las más valiosas se quedaban con él, guardadas en su colección privada. Cuando murió, esa colección no desapareció. Se convirtió en parte del fideicomiso familiar, una fortuna portátil, que hoy está bajo la administración de Cory. Monedas raras, billetes con errores de impresión, dólares de plata del siglo XIX, y piezas únicas de oro, forman un inventario que podría valer millones. En el mundo de los coleccionistas, una sola moneda con un error puede alcanzar los $100,000, y el viejo tenía el ojo para encontrarlas. Para Cory, esa herencia no es solo dinero, es educación, legado y reputación. Ahora, cuando compra una colección, lo hace con la autoridad del apellido Harrison. La experiencia de su abuelo vive en cada transacción, en cada cliente que confía en la tienda. Esa reputación, construida a lo largo de décadas, es lo que permite a los Harrison comprar barato y vender caro. Cory no solo heredó las monedas, heredó el conocimiento para multiplicarlas.
Pero no todo lo que compraba el viejo tenía valor económico. Algunas cosas eran simplemente raras. Entre su colección se encontraba un pequeño vehículo eléctrico de los años 60. Un BNZ Electra King. Pequeño, de 3 ruedas, color rojo brillante. Parecía una caja con ruedas, casi un juguete. El viejo lo había comprado mucho antes de que Tesla hiciera famosos los autos eléctricos. Lo consideraba una curiosidad, algo que exhibiría solo para hacer reír a sus clientes. Su plan era convertirlo en un carrito de golf, pero al final se convirtió en algo más valioso. Un imán para el público. Hoy, ese extraño vehículo sigue atrayendo turistas. No tiene valor como coche, pero tiene un enorme valor simbólico. Es parte del decorado que hace que los visitantes entren, tomen fotos y luego compren algo. En el mundo moderno, la atención es dinero, y el Electra King lo genera sin gastar una gota de combustible. Es la perfecta representación de la mentalidad del viejo. Convertir lo ordinario en oro. Cada pieza, cada objeto heredado, cuenta una historia de visión y estrategia. Corey entendió que su abuelo no solo le dejó autos, monedas o metales preciosos, sino un mapa. Un manual de cómo transformar cualquier cosa, por pequeña que parezca, en una oportunidad de negocio. Y sin embargo, lo más sorprendente aún está por venir, porque el legado más poderoso del viejo no se puede tocar, no está hecho de acero ni de plata. Es algo mucho más valioso, algo que sigue generando dinero incluso después de su muerte. En la siguiente parte, revelaremos la herencia invisible que convirtió a Richard Harrison en una marca eterna. La herencia más poderosa que dejó el viejo Harrison no se encontraba en un garaje ni en una caja fuerte, no era un auto ni una moneda, era su imagen. Su rostro, su voz y su personalidad se convirtieron en el activo más rentable de todos. Aunque Richard Oldman Harrison ya no está vivo, sigue trabajando cada día, generando dinero. Es el tipo de legado que solo unos pocos logran construir. El de un hombre convertido en marca. Entra hoy a la tienda Gold and Silver Pawn Shop, y verá su silueta por todas partes. Recortes de cartón con su figura, camisetas con su cara gruñona, muñecos cabezones con su sombrero, tazas con sus frases irónicas. Los derechos de imagen del viejo son una mina de oro. Cada vez que un fan compra una taza de café o una camiseta de $30, una parte de esa ganancia va directo al negocio familiar. Y como el propio negocio posee los derechos, no hay intermediarios ni regalías que pagar. Es ingreso limpio, constante y prácticamente eterno. Corey, como socio del negocio, recibe una parte directa de esas ventas. No necesita trabajar detrás del mostrador para que el dinero fluya. Es un ingreso pasivo, un flujo constante que proviene del carisma inmortal de su abuelo. Richard Harrison se ha convertido en algo más que una figura televisiva. Ahora es una especie de mascota icónica, comparable con el coronel Sanders de KFC, o el rostro de Walt Disney en sus parques. Su gruñido, sus frases cortantes y su sombrero, se transformaron en símbolos de confianza, tradición y autenticidad. Esa es, sin duda, la herencia más inteligente de todas. Una imagen que genera dinero sin esfuerzo, año tras año, en más de 150 países donde todavía se emite Pawn Stars. Cada repetición del programa crea nuevos fans, nuevos turistas y nuevas compras. El viejo Harrison se ha vuelto inmortal en el mundo del entretenimiento y cada camiseta vendida, cada foto con su cartel, es una transacción que mantiene viva la leyenda. Es el tipo de herencia que ningún abogado puede disputar. Pero este éxito tuvo un precio. La lectura del testamento reveló una sorpresa amarga. Christopher, uno de los hijos de Richard, fue eliminado del documento. Su nombre no aparecía por ninguna parte. Los medios lo llamaron el hijo olvidado, y aunque la familia intentó mantener el silencio, las filtraciones de los documentos judiciales confirmaron la decisión. No habría reparto igualitario. El pastel se dividió entre menos personas, y eso significó una cosa: una fortuna más grande para Corey. Además, la viuda del viejo, Joan Harrison, presentó demandas alegando que Rick había tomado control de la caja fuerte personal y del flujo de dinero de la tienda, sin repartir correctamente las ganancias.
Las tensiones se mantuvieron en silencio durante años, pero los fanáticos más atentos notaron la distancia entre Joan y el resto de la familia. El dinero, una vez más, demostró su poder para unir y destruir. Mientras tanto, Corey supo mantenerse en el centro de la tormenta, callado, estratégico y con una sonrisa que heredó de su padre, continuó expandiendo su influencia. En la práctica, la muerte del viejo consolidó el poder de los dos hombres que controlaban la marca, Rick y Corey. Juntos, transformaron lo que antes era una tienda familiar en una corporación con proyección internacional. Tienda online, licencias de productos, apariciones públicas, giras, exposiciones, colaboraciones con museos. El apellido Harrison se volvió una franquicia. La historia de Corey es la historia de una transición. Pasó de ser el nieto travieso frente a las cámaras a convertirse en el heredero legítimo de una maquinaria multimillonaria. Pero también representa algo más profundo, el fin de una era de sacrificio, y el inicio de una de gestión y expansión. El viejo Harrison trabajó hasta el último día de su vida. Corey, en cambio, puede vivir de lo que su abuelo construyó, disfrutando de los frutos sin tener que empuñar el martillo, ni regañar a los empleados. Y eso, en cierto modo, es la mayor ironía. Richard Harrison siempre predicó el valor del trabajo duro, pero su verdadero legado fue la posibilidad de no tener que trabajar. El esfuerzo de una generación entera convertido en libertad para la siguiente. Corey, al final, heredó algo más valioso que el oro o la plata. Heredó tiempo. Pero incluso esa libertad tenía un último capítulo. En los años recientes, los rumores sobre su retiro comenzaron a circular, y cuando finalmente se confirmó, el público quedó sorprendido. En la siguiente parte, conoceremos cómo el nieto del viejo decidió cerrar el ciclo, y qué hizo con toda la fortuna que le dejó el hombre más famoso del mundo de las casas de empeño. El último capítulo del legado de Richard Harrison es, paradójicamente, el que más refleja su filosofía de vida. Trabajó incansablemente durante más de 60 años, construyendo una fortuna que combinaba autos, metales preciosos y reputación. Pero lo que dejó a su nieto Corey fue algo mucho más valioso que todos esos bienes juntos: la libertad de decidir. Corey decidió usarla a su manera. En 2025 comenzaron a circular informes que sorprendieron a los fanáticos del programa Pawn Stars. Corey no renovó su contrato con la producción. Después de más de una década frente a las cámaras, anunció discretamente su retiro. No hubo drama ni escándalo, solo una decisión silenciosa, pero reveladora. Se mudó a Tulum, México, donde abrió un pequeño restaurante de barbacoa. Un cambio total de vida. Pasó de negociar relojes antiguos y lingotes de plata, a cocinar costillas bajo el sol caribeño. Esa decisión fue la demostración definitiva de que el nieto del viejo se había convertido en su propio hombre. Corey había heredado lo suficiente para no depender nunca más de un salario ni de la fama. Su vida actual es la imagen del éxito que su abuelo nunca tuvo tiempo de disfrutar. Mientras Richard trabajó hasta el último día, Corey disfruta del descanso que su legado le compró. Vive del dinero que generó el imperio familiar, de las regalías de los productos con la imagen del viejo y de las inversiones que aprendió a hacer, observando a su abuelo y a su padre. Muchos lo llaman el nieto afortunado, pero la verdad es más compleja. Corey fue el puente entre dos generaciones, la del esfuerzo de Richard y la del negocio moderno de Rick. Aprendió a manejar la tienda, a negociar con coleccionistas, a usar las redes sociales, y a entender que, en el siglo XXI, la atención vale más que el oro. La tienda Gold & Silver sigue en funcionamiento, pero Corey ya no necesita estar detrás del mostrador. Su nombre y su participación garantizan que seguirá recibiendo beneficios durante toda su vida. El viejo construyó el castillo, Rick lo fortificó y Corey decidió vivir fuera de él. Cada uno cumplió un rol en una historia familiar marcada por la ambición, la estrategia y el dinero. La muerte del viejo no solo cambió el reparto de una herencia, cambió la estructura misma del poder dentro del clan Harrison. Christopher fue borrado, Joan fue desplazada y el trono quedó dividido en dos: padre e hijo.
un dúo que convirtió una tienda local de Las Vegas en un fenómeno global. Hoy, incluso sin participar activamente, Corey sigue siendo parte del ADN de esa marca. El legado del viejo sigue vivo. Cada episodio repetido en televisión, cada turista que compra una taza, cada fan que comparte una foto frente a la tienda, mantiene encendida la memoria del hombre del sombrero fedora. Richard Harrison se convirtió en algo que ni él mismo imaginó, una leyenda cultural. Y aunque su cuerpo descansa, su rostro sigue sonriendo desde los estantes, las pantallas y las paredes de millones de hogares. Corey, por su parte, encontró la paz. Lo que heredó no fueron solo autos, monedas o lingotes de plata. Heredó la oportunidad de vivir la vida que su abuelo nunca pudo. La posibilidad de detenerse, respirar y disfrutar del fruto de generaciones de trabajo. Tal vez esa sea, en el fondo, la verdadera fortuna de los Harrison. Porque al final, el viejo demostró una última lección. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero la libertad de decidir tu propio destino es el mayor tesoro de todos. Y ese tesoro, ahora, pertenece a Corey Harrison, el nieto que transformó la herencia de un hombre en su propio paraíso.